paramétrico en tamaño, mire, vamos disminuyendo. Un óvulo humano, ya hablamos de micras. Un espermatozoide, 50 micras. A ver acá. Un espermatozoide dice que mide 50 micras. ¿Cuánto medía un parásito como Balantidium coli? Digamos desde el óvulo. 20, 50. Un óvulo, 120 micras. Un parásito como Balantidium coli, ¿cuánto medía? No era de 30. Estaba en 50, 100, 120, ¿no? Aprox. 120 micras, ¿no? Balantidium coli, miren, un óvulo humano, 120, o sea, del mismo tamaño. Y seguimos bajando hasta una neurona. 50 micras para un espermatozoide. Ahí están los glóbulos rojos. Y ahí empiezan las bacterias. 2 micras para Escherichia coli, 1,5 para Lactobacillus micras, y esa es la menos 6 metros. Staphylococcus, también vamos a ver en el laboratorio. Los virus, ya hablamos de 0 punto y algo. Están los bacteriófagos, mis amigos. El SARS-CoV, la polio y rinovirus, 0.03 micrómetros. O sea, 3 por 10 a la menos 8 mide un virus de la polio, ¿no? Miren, entonces estamos hablando ya de disminución progresiva del tamaño de estos organismos. O sea, cada vez más microscópicos. Entonces estos tienen generalidades. Tenemos nosotros que establecer diferencias entonces entre aquellos microorganismos que son bacterias, que son hongos, que son virus, porque tienen diferente manera de atacar y también diferente manera de reproducirse. Vamos a ver entonces de qué trata. En el laboratorio, ustedes, la mayoría lleva con Elfer, ¿no? La mayoría lleva con Elfer. Ya en el laboratorio ustedes van a aprender a colorear bacterias, ¿ya? O sea, van a clasificar ustedes a las bacterias en el laboratorio. Una clasificación muy simple según la pared de las bacterias. Esta es la agenda de hoy día: establecer una diferencia entre microbiología y microbiología médica, clasificar a los microorganismos. Ahí han visto una primera clasificación, ¿no? En términos de tamaño. Clasificar bacterias en función a la naturaleza de su pared, clasificar hongos en función también a la naturaleza de sus formas, y clasificar virus. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican los virus? Entonces lo vamos a ver. Ahí está. Él es nuestro coordinador, doctor L. Y cae bueno, ¿no? Pero llega a los exámenes, se ha bajado todo. Bien, ahí está. Entonces, la primera parte de esto que vamos a estudiar tiene que ver con establecer esta diferencia entre microbiología y microbiología médica. La microbiología médica, amigos, estudia básicamente todos los microorganismos, hongos, bacterias y virus que nos hacen daño. Por eso es microbiología médica. Y la microbiología normal estudia todos los microorganismos, tanto los buenos como los malos. A los médicos pues importa esto, ¿no? Importa esto. ¿Por qué? Porque son microorganismos que están haciendo daño, ¿ya? Entonces ahí se estudian todas esas afecciones provocadas por estos microorganismos. Entonces vamos a tener microorganismos acelulares, o sea que no son células, y las células. En parasitología hemos estudiado nosotros, ¿no es cierto? Células que infectan nuestras células, o sea, los protozoarios. Pero aquí vamos a hablar de procariotas, células procariotas. A ver, porque ustedes ya han dado su evaluación diagnóstica. A ver, los organismos procariotas, ¿tienen núcleo o no tienen núcleo? ¿Tienen sistema endomembranas? No tienen, el núcleo está en el citoplasma de las procariotas. ¿De las procariotas o de las eucariotas? De las procariotas. De las eucariotas está el
hay una envoltura que envuelve al material genético, ¿no es cierto? Estos organismos celulares, en el caso de los procariotas, ¿ya? Estos no tienen núcleo, o sea, tienen material disperso, ¿no es cierto? En un lugar denominado nucleoide, pero no es un núcleo, ¿ya? Entonces estas células pueden ser las bacterias y pueden ser los hongos y los mohos, las levaduras y los mohos, ¿ya? Y los organismos acelulares van a ser los virus, los priones y los viroides. Entonces vamos a ver a esto. Ahí están en los organismos acelulares. Un virus no es una célula, pues, ¿no? Un virus es un organismo que no es considerado una célula porque no tiene una reproducción autónoma, ¿no? Entonces, Es un organismo acelular, ¿ya? O sea, es una macromolécula, podríamos decir, ¿ya? Igual que los viroides y los priones. Estos priones son proteínas infecciosas. Cuando entran en contacto estas proteínas con otras proteínas pueden hacer que la forma cambie y eso genera una patología. ¿Ustedes han escuchado hablar de el mal de las vacas locas? Que se dio allá en Estados Unidos, en Canadá también. Era una proteína infecciosa como esta, un prión, que se introducía por las fosas nasales del animal y llegaba al cerebro y modificaba toda la estructura de la corteza. Una proteína infecciosa. Se unía a la vaina de mielina de las neuronas y modificaba el comportamiento de las neuronas. Escucha, las vaquitas se volvían locas, ¿no? ¿Han visto, no? Cómo saltaban y después morían. Los viroides son segmentos de ADN, de ARN, que básicamente también son infecciosos, porque se incorporan a material genético y cambian. ¿Ya? Pueden cambiar la forma en la que una célula se replica. Y los virus ahorita lo vamos a estudiar en detalle. Entonces, esos son los organismos acelulares, microorganismos acelulares, no son células. Y en otro lugar están los microorganismos que sí son células. Y ahí están las bacterias procariotas y los organismos eucariotas. Pero nosotros hemos estudiado, ¿no, Priya? En parasitología, ¿qué hemos estudiado? ¿Procariotas o eucariotas? Eucariotas, ¿no es cierto? Y dentro de las eucariotas, ¿cuáles? ¿Cómo se clasificaban esos eucariotas por parásitos que hemos estudiado? Protozoarios, ¿sí? Y metazoos. Protozoos y metazoos, ¿ya? Y esos son organismos eucariotas, ¿no es cierto? Entonces, mira, en el componente de microbiología también vamos a estudiar eucariotas. También. Y en este caso, los eucariotas que vamos a estudiar son los hongos, ¿ya? Y los mohos, o sea, los mohos y las levaduras. Ahí están los eucariotas que vamos a estudiar. Muy bien. Y aquí está esta diapositiva, miren, es bien potente porque resume varias cosas, ¿ya? Resume características de los virus, bacterias, hongos y los protozoos que acabamos de estudiar. Si la pregunta es, a ver, adelante. Si la pregunta es, ¿un helmínto es un procariota o un eucariota? Un eucariota. ¿Y por qué será un eucariota? Y una bacteria también está viva. Porque tiene es un conjunto de células. Ya, pero un hongo también, un protozoo también es una célula. Es una, unicelular. Un helmínto ¿Es un eucariota o un procariota? Un protozoo. Es un eucariota, ¿no? Y está formado por una célula. Un helmínto es pluricelular. es pluricelular, ¿no es cierto? Es eucariota, es eucariota. Si nosotros vemos, por ejemplo, ¿tiene ácido nucleico, profesor? Sí, ambos, DNA y RNA. Si yo pregunto por un organismo eucariota, mínimo me tendría que decir estos componentes. Profesor, es un organismo eucariota porque tiene ácido nucleico, que puede ser DNA o RNA. Profesor, ¿tiene mitocondrias? Sí, también tiene mitocondrias, es un helmínto. Profesor, ¿cuál es la naturaleza de su membrana? También tiene una membrana flexible. Profesor, ¿es móvil? Sí, es móvil, puede ser móvil. ¿Cómo se replica? Por mitosis. Profesor, ¿tiene células? Sí, más de una, ahí está. Este cuadro, esta tablita, puede servir para estudiar las características diferenciales de virus, bacterias, hongos y helmíntos. Por ejemplo, si yo preguntara por la naturaleza de los ribosomas y les dijera, los ribosomas
ribosomas 70S. ¿A quién pertenece? ¿A un virus, a una bacteria, a un helminto o a un protozoo? Los ribosomas 70S. Bacteria. Bacteria. A una bacteria, ¿no es cierto? ¿Y los ribosomas 80S? A un virus, a una bacteria, a un protozoo o a un helminto o a un hongo. Los ribosomas 80S. A un eucarioto. Y dentro de todo lo que he mencionado, ¿a quién le pertenecería esos ribosomas? A un helminto. ¿A quién más? A un hongo. A un protozoo también, ¿no? Porque son organismos eucariotas, ¿no? Porque son organismos eucariotas. Está, ribosomas 80S. A un hongo, a un helminto, a un protozoo. Salud. ¿Ya? Ahí está. ¿Está bien? Entonces, con esta tabla estudien de esa manera. Bien, entonces vamos a meternos ahora a estudiar de lleno a los primeros organismos, digamos, bacterianos, ¿ya? Bien, vamos a encontrar entonces aquí, a partir de acá, nosotros vamos a estudiar las bacterias, ¿ya? Vamos a estudiar características de la bacteria, ¿sí? No, nada, me emocioné, disculpe. Se me que. Se emociona, No, que por fin. todavía no está en grupo 4. Ah, ya. Fue bien, pensé que iba a ir mal. A su madre. Ya. Bien, entonces, ya, sí, estamos en bacteriología, no te preocupes. ¿Ya? Bien, vamos a estudiar entonces esto, ¿cuándo tienen ustedes laboratorio? Mañana. Ya, mañana ustedes van a estudiar esta clasificación. ¿Qué vamos a hacer ahora? La van a estudiar mañana en el laboratorio. ¿Ya? Miren, según la pared celular, las bacterias pueden ser gram positivas o gram negativas. Según la pared celular, las bacterias pueden ser gram positivas o gram negativas. Son gram positivas aquellas que cogen el colorante, ustedes le van a echar mañana a su bacteria, el colorante cristal violeta. Le echamos colorante a la bacteria. Si la bacteria se tiñe de color azul o violeta, es gram positivo. Quiere decir que esta bacteria tiene una pared gruesa, una pared celular gruesa, no tiene ácidos micólicos lipopolisacáridos por encima de esa pared y básicamente esta pared reacciona con el colorante cristal violeta. Esa es una bacteria gram positivo. En el microscopio se ve de color azul, de color violeta. El otro tipo de bacterias, para hacer efectiva esta clasificación, son las bacterias gram negativas. Y las gram negativas se tiñen de color rojo o rosado. Y eso sucede porque estas bacterias tienen una gran cantidad de lipopolisacáridos, ¿ya?, sobre la pared celular. No quiere decir que no tengan. Ambas bacterias, gram positivas y gram negativas, tienen pared celular. Ahí está. Una tiene más gruesa y la otra más delgada. Solamente que las gram negativas tienen una pared celular muy delgada y encima de esa pared, para colmo, hay lipopolisacáridos. Esa característica hace que estas bacterias no cojan el cristal violeta y cojan la safranina para teñirse de rojo. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí vamos a tener la primera gran clasificación. Según la pared, las bacterias pueden ser gram positivas o gram negativas. Ahí está. ¿Ya? Esto ustedes lo van a hacer en el laboratorio. Van a colorear bacterias mañana y van a identificar bacterias gram positivas de gram negativas. Van a diferenciar. ¿Ya? Muy bien. Entonces lo van a hacer ustedes mañana. Bien. Esto es importante pues, para tener en cuenta el tratamiento antibiótico, porque no es lo mismo dar un antibiótico de amplio espectro, una clindamicina, de una cefalosporina de amplio espectro, porque esta no lo va a coger por esta característica que tiene la bacteria. Eso ya lo van a estudiar en fármaco. ¿Ya? De momento, gram positiva de gram negativa. Entonces, profesor, ¿y todas las bacterias pueden ser gram positivas y gram negativas? No todas. Hay bacterias que no cogen los colorantes porque o son muy pequeñas, o son intracelulares, o básicamente no tienen pared. Y aquí están. Por ejemplo, estas bacterias, por ejemplo, las rickettsias y las clamidias, son bacterias pequeñísimas. Viven dentro de las células. ¿Cómo las vamos a teñir entonces? No podemos acceder a estas bacterias porque están dentro de las células. No las podemos teñir.
Hay otras bacterias como por ejemplo Mycoplasma, esta no tiene pared celular de peptidoglucano. Por ejemplo, Treponema pallidum, acá está Treponema pallidum, es como un espirico. Esta bacteria es tan delgada que no puede coger ninguno de los colorantes. Entonces, ¿cómo la voy a colorear? No se puede porque es extremadamente delgada, ¿no me parece? Ya, ahí está. Alguna de las Mycobacterium tuberculosis, esta no se tiñe con la coloración Gram, sino con la coloración de Sitz-Nielsen, porque tiene una gran cantidad de ácidos micólicos que dificultan que el colorante se fije adecuadamente en la pared. Por eso no la podemos colorar con colorante de la batería Gram. Necesitamos la tinción de Sitz-Nielsen. ¿Ya? Bien. Segunda forma de clasificar a las bacterias. ¿Cuál era la primera? Según la pared. Y según la pared, ¿qué tipo de bacterias tenemos? Gran positiva y gran negativa. Ejemplo de Gram positiva. Streptococcus, Staphylococcus. Ejemplo de Gram negativo. ¿Qué tipo de bacillus? Pseudomonas es Gram positiva, bacillus Gram positiva. Pseudomonas aeruginosa. Escherichia coli, por ejemplo, ¿ya? Bacteria Gram negativa. Serratia marcescens, bacteria Gram negativa. Acinetobacter baumannii, bacteria Gram negativa. ¿Ya? Bien, la segunda forma de clasificar entonces es según la estructura, según la morfología. Bien, cuando ustedes tengan el microscopio mañana, ¿ya? Cuando tengan el microscopio, ustedes van a ver ahí sus bacilos Gram positivos y Gram negativos. Los van a ver. ¿Ya? Esa es la primera forma de clasificar una bacteria, ¿no? Según la pared. Gram positivo y Gram negativo. Ustedes van a ver azul, rojo. La segunda cosa que se van a fijar es en la forma. Si la bacteria es así, es un coco Gram positivo, digamos. Si la bacteria es así, es un bacilo Gram positivo, es un bacilo Gram negativo. Si es así, dirán, este es un coco bacilo Gram positivo o Gram negativo, según cómo esté teñido la bacteria. Entonces, las formas de la bacteria también es una manera de clasificar a estos organismos. ¿Ya? La composición de la pared, la positiva y la negativa, y también la forma, para que los identifiquen. ¿Ya? Treponema pallidum, por ejemplo, es un espiroqueta. Así, más o menos. Si bien no se puede teñir con el Gram, pero sí con microscopios de fluorescencia, ¿ya? O de campo oscuro. Ahí podríamos hacerlas visibles esta bacteria. Bien. ¿Ya? Ahí está. Según el metabolismo, la tercera forma, mira, de clasificar una bacteria, según el metabolismo. Y ahí vamos a tener los aerobios obligados, los anaerobios facultativos, los microaerófilos y los anaerobios estrictos obligados. Esto del metabolismo, ¿ya? Esto del metabolismo es una forma de clasificar a los microorganismos según su consumo de oxígeno. ¿Está bien? Miren, un aerobio obligado, ¿ya? Este microorganismo aerobio obligado no puede vivir sin oxígeno. Necesita oxígeno para vivir. Si tú le privas el oxígeno, muere. Por lo tanto, estos microorganismos, digamos, vivirán dentro o fuera del organismo. ¿Dónde predominantemente harán su metabolismo? ¿Dentro o fuera? Un aerobio estricto. Donde tenga acceso al aire. Estos son los responsables, por ejemplo, de las infecciones en catéteres. Usted ponga un catéter a un paciente, ¿no? Y lo que está más de una semana, semana y media, el catéter, ustedes van a ver la formación de biopelículas. Se va a infectar. Y ahí van a estar seguramente, van ustedes a tener a Pseudomonas aeruginosa, van a tener a Legionella, van a tener a Acinetobacter baumannii. Son aeróbicos. Ellos necesitan oxígeno para vivir, ¿no? Tienen que estar ahí donde proliferan mayormente. Bien, entonces se entendió cómo es un aerobio obligado, necesita oxígeno.
Un anaerobio facultativo, este puede vivir en presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno. Es facultativo. ¿Ya? Y ahí están los ejemplos, ¿no? Estafilococo, así. Puede vivir tanto en presencia como en ausencia, pero básicamente prefiere vivir en anaerobiosis, o sea, sin oxígeno. Prefiere. Su preferencia es vivir sin oxígeno. Microaerófilo. Estos organismos necesitan pequeñas cantidades de oxígeno para vivir. O sea, están felices viviendo sin oxígeno, pero hay que darles pequeñas cantidades de oxígeno para que continúen viviendo. ¿Está bien? Y estos anaerobios obligados, este clostridio y estos bacteroides, estos microorganismos, si tú les das oxígeno, mueren. Estos viven sin oxígeno. No toleran el oxígeno. Son anaerobios obligados. ¿Muy bien? Y ahí abajo, clamillas y rickettsia no usan oxígeno. Son entonces anaerobios obligados. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, entonces. Bien, a ver, hasta acá. Tenemos tres formas de clasificar a los microorganismos. ¿Cuál es la primera forma? Según la pared. ¿Y según la pared cómo son los microorganismos? Gran positivo y gran negativo. Clostridium, ¿qué sería? Gran positivo, gran positivo. Bien. La segunda forma de clasificar a los microorganismos, ¿cuál es esa? Según su morfología. Según Su morfología. Según la forma, la morfología, ¿no es cierto? ¿Y ahí qué tenemos? Cocos, bacilos, cocobacilos, espiroquetas, espirilos, vibrios, en forma de coca, ¿no? El vibrio, cólera, por ejemplo, en forma de coca. Y la tercera forma, Según su metabolismo. según el metabolismo. A ver, un microorganismo que vive en pequeñas concentraciones de oxígeno, ¿qué tipo de microorganismo es según su metabolismo? Microaerófilo, ¿no es cierto? Un microorganismo que no tolera oxígeno es un anaerobio obligado, anaerobio estricto también se le dice. Un microorganismo que solamente vive en presencia de oxígeno, aerobio obligado, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y un microorganismo que puede vivir tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de mismo, facultativo, ¿no es cierto? Facultativo. Prefiere, eso sí, vivir en anaerobiosis, pero si está en oxígeno, pues no tolera. Por eso es anaerobio facultativo. De preferencia, vivir en ausencia de oxígeno. Bien, entonces miren, todo microorganismo, así como nosotros decimos, ¿no? El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Una bacteria pasa por estas formas, ¿ya? De crecimiento. Por una fase estacionaria, de latencia, perdón, una fase de latencia, una fase de rápido crecimiento que se llama exponencial, una fase estacionaria y una fase de muerte. O sea, el nacer, crecer, reproducirse y morir, en las bacterias se conoce como fase de latencia, fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte. Todas las bacterias pasan por eso. La fase de latencia es aquella fase en la que el microorganismo se prepara, ¿ya? Se prepara para poder, digamos, sobrevivir en un ambiente. La fase exponencial es aquella en la que existe una replicación, una reproducción intensa del microorganismo. Se multiplica exponencialmente el microorganismo. Después pasa a la fase estacionaria, en la cual la cantidad de muertos es igual a la cantidad de vivos. Y se estanca el crecimiento del microorganismo, se estanca, se queda ahí. Por eso es fase estacionaria, ¿ya? Esto se puede producir, por ejemplo, por la acumulación de toxinas, por la competencia entre microorganismos. Por eso se estanca. Ya no hay fase exponencial. Se acabaron los nutrientes, por ejemplo. Se estanca el crecimiento. Y después de eso va a venir la fase de muerte microbiana, la curva de la muerte. Y eso básicamente ocurre cuando ya se acabaron los nutrientes, cuando hay una alta producción de toxinas, ¿no? Hay una alta competencia y los microorganismos mueren. ¿Ya? Entonces, estas fases que he descrito son las fases por las cuales pasa todo microorganismo. Todo microorganismo pasa por eso. Ahora, cada microorganismo tiene pues tiempos, aquí ustedes abajo
grande. Una pseudomonas en hora y media, por ejemplo, también una población muy grande. Cada microorganismo tiene un tiempo, ¿ya? Un tiempo. Bien. Vamos entonces a la clasificación según la reproducción de los microorganismos. Las bacterias básicamente se reproducen por fisión binaria, ¿ya? Fisión binaria, reproducción asexual para las bacterias. Reproducción asexual y por fisión binaria. Y adquieren genes las bacterias por conjugación, por transducción y por transformación. Estos son mecanismos no reproductivos, ¿no?, sino mecanismos de adquisición de genes, de transferencia de genes, ¿ya? La conjugación es un mecanismo de transferencia de genes. La transducción es un mecanismo de incorporación de genes. Y la transformación es un mecanismo también de incorporación de genes. Son mecanismos por los cuales las bacterias, ¿ya?, adquieren nuevos genes. La conjugación se da entre dos bacterias. La transducción se produce cuando un virus se incorpora material genético dentro de una bacteria y puede hacer que esta bacteria cambie. Y la transformación, ¿ya? La transformación, mira, estas bacterias son vivas, ¿sí? Esta bacteria, por ejemplo, muere, explota, y los restos de su material genético quedan ahí en el ambiente flotando y esta bacteria los come. Miren acá, está en rojito, ¿no?, su material genético. Ha incorporado genes de esta bacteria. Y eso hace que la bacteria se transforme. Es una estrategia de supervivencia. Entonces, a ver, ¿cuál es el tipo de reproducción bacteriana? ¿Cómo se reproduce una bacteria? ¿Hay bacteria macho y bacteria hembra? No hay, ¿sí? Entonces es una reproducción asexual. ¿Y dentro de la reproducción asexual de qué tipo es? Es una fisión, ¿no es cierto? Fisión binaria se le dice, ¿no? Acá también. ¿Ya? Es una fisión binaria se le dice. Básicamente es la formación de clones bacterianos. La fisión binaria origina clones, o sea, bacterias idénticas. Esa es la reproducción bacteriana. Profesor, ¿y esto que usted está poniendo acá, conjugación, transducción, transformación, es una reproducción? No es reproducción. Es transferencia de genes. La conjugación, transferencia de genes de una bacteria a otra. La transducción, también transferencia de genes de un virus a una bacteria. La transformación, también transferencia de genes de una bacteria muerta a una bacteria viva. ¿Estamos? O sea, no vaya a confundir, la reproducción bacteriana se llama fisión binaria. Bien. La última forma de clasificar a las bacterias es según la patogenicidad. Entonces ahí tenemos que establecer diferencias entre bacterias buenas y bacterias malas. ¿Ya? Bacterias buenas y bacterias. Obviamente una bacteria mala es aquella que tiene factores de virulencia que pueden causar daño. Entonces hay que recordar ahí el concepto de patógeno, patogenicidad y virulencia. Ahora, abocados al concepto de microorganismos. Un patógeno es un microorganismo que puede causar enfermedad, y ahí todo patógeno tiene patogenicidad y virulencia. La patogenicidad sigue siendo lo mismo, capacidad de un microorganismo para causar enfermedad. Y la virulencia es el grado de daño que produce esa patogenicidad en el huésped, ¿no es cierto? De ahí que nosotros, por ejemplo, tengamos cepas de virus y cepas de bacteria con mayor o menor virulencia. La virulencia entonces está en relación directa con el grado de patogenicidad. ¿Ya? Bien, ¿receso? Ya, vámonos a receso.